Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo están los ánimos? Muy bien, acomódense, que necesitamos un vuelo un poquitico más largo ahora. Déjenme muy brevemente repasar para los que llegaron un poco tarde a causa de la lluvia. Estamos hablando de cómo cultivar el liderazgo espiritual, y la expresión que yo he tratado de usar como un sinónimo es el hombre de Dios. ¿Qué es el hombre de Dios? Y lo primero que intentamos fue definir su identidad, que es lo mismo que decir su naturaleza. Decíamos, un hombre de Dios es aquel que ha sido salvado por gracia, que Dios lo ha amado en Jesucristo, que Dios ha perdonado sus pecados, que le ha dado el regalo de la vida eterna, el más precioso regalo de amor que una persona puede recibir en este mundo. Es una persona al cual Dios está a su favor, no en contra, por Cristo Jesús. Es una persona sobre la cual descansan inexpresables promesas de Dios. Dios ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Dios ha dicho, yo no me volveré atrás de hacerte el bien. Eres mío. Y cuando el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, quiere hablar de esa identidad específica de un hijo de Dios, dice, ya que eres un escogido de Dios, ya que eres un santo de Dios, ya que eres un amado de Dios, entonces responde al llamado, vístete de tierna compasión, con mansedumbre, humildad, etcétera, etcétera. Eso es importante, decíamos, porque es la base de todo lo que sigue. Si nosotros no somos conscientes de esa identidad espiritual, vamos a tener serios problemas en el llamado que Dios nos ha hecho. Nosotros fallamos en exhibir la conducta de Cristo porque ignoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es lo que hemos intentado en esta primera sección, hablando del hombre de Dios, su identidad, lo que somos en Cristo. Esta vez, en esta segunda sección, queremos hablar del hombre de Dios, su llamado. Vimos lo que es en Cristo. Ahora yo quisiera que hablemos de lo que hace en Cristo. Y de nuevo, aquí está nuestro texto. Vamos a hablar en segundo lugar, de ese llamado. Dice el texto en 1 de Timoteo 6, pero tú, oh hombre de Dios, ahí está la expresión, huye de esas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Y hay tres cosas que a mí me gustaría destacar aquí en el texto. Lo primero dice, oh hombre de Dios. Y el apóstol Pablo, obviamente sabemos que está escribiendo a Timoteo, quien era un joven pastor. Pablo básicamente fungían como un mentor, pero en su mente lo que Pablo estaba tratando de unir era el concepto de lo que eres versus lo que debes de hacer. Tu identidad versus tu llamado, oh hombre de Dios. Ya que eres en Jesús esto, entonces esperamos esto. Hay dos cosas específicas que el apóstol exhorta a Timoteo y por tanto a nosotros en esta futura generación. Dice, huye de esas cosas, persigue otras cosas. Eso es interesante. El verdadero hombre de Dios siempre está corriendo. Algunas veces huyendo de cosas, otras veces persiguiendo otras. Pero nunca está sentado, nunca está estático. La vida cristiana es una vida dinámica. La vida cristiana es una vida de perseguir y de huir. Es una dinámica que se combina. Con relación a lo primero, el hombre de Dios entonces es una persona que pertenece a Dios. Nosotros vimos en Efesios, en los primeros capítulos, cómo por gracia Dios nos adopta, Dios nos salva, Dios nos compra, como se compraba un esclavo en aquel tiempo. Somos de su propiedad, no nos pertenecemos. Hermanos, eso luce como innecesario decirlo,
Pero si somos buenos hombres de Dios, debemos recordar que nosotros no determinamos la agenda. Nosotros obedecemos a un Señor, a un Rey que nos ha comprado. Y la manera de vivir está íntimamente ligado a la palabra servir. El hombre de Dios pertenece a Dios, el hombre de Dios sirve a Dios. El anhelo más profundo de un esclavo podía resumirse en esto. Él quería agradar a su amo en todo lo que hacía. A veces en la Biblia se usa la palabra esclavo no solo por su posición, sino por sus anhelos. Y el esclavo daba la vida por su amo. Su mayor pasión era complacer a su amo. Y cuando la Biblia usa ese término para nosotros, refleja un llamado. Nuestro trabajo en esta vida, nuestro llamado en esta vida es uno solo, es complacer a un amo. Nosotros no estamos aquí para buscar créditos. Nosotros no estamos aquí para procurar grandeza. Nosotros no estamos aquí para ser populares, profesionales. Nuestro trabajo es uno solo, glorificar a nuestro Dios. Dios está en el negocio de promover su gloria y Dios no comparte su gloria con nadie. Esto no es muy complicado. Dios es el jefe, Dios es el rey, nosotros somos fichas en este ajedrez. Y eso debe hacernos felices si somos hombres de Dios. Entonces nuestro trabajo no es competir en credibilidad. Nuestro trabajo es servir. El hombre de Dios, en segundo lugar, es una persona que ha madurado espiritualmente. Una de las cosas que debe de producir, revisar nuestra identidad, lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que alcanzamos en Cristo, es ser maduros espiritualmente. El hombre de Dios crece. El hombre de Dios madura. ¿Madura en qué? Madura en lo que es. Madura en lo que Dios pide de él. Cuando el Espíritu Santo es colocado en nuestras vidas, la idea es que podamos crecer espiritualmente. Y una de las cosas que nosotros debemos aprender es, de alguna manera, examinar evidencias de gracia en nuestras vidas. Nosotros debemos de evaluar, de alguna manera, cómo va nuestro andar cristiano. Hace un año mi vida de fe era así, hoy cómo está. Debemos crecer. Un hombre de Dios no es un bebé espiritual, es una persona que persigue el crecimiento. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un bebé y un adulto, lo que se supone? Usted ve, cuando un niño nace y tiene 3 meses de edad, para ponerle un cosa, y son las 2 de la mañana y él tiene hambre. Entonces, ¿usted cree que sería lógico pensar que el bebé va a decir, ay hombre, pero mami está cansada, se acostó tarde, apenas ha conciliado el sueño, son las 2 de la mañana, tal vez yo debiera esperar un poquitico más, aunque sea hasta las 7 para que ella... ¿Usted cree que un bebé piensa así? ¿Qué hace el bebé? Hermanito, o usted busca la leche o usted se tira por la ventana, porque el bebé él no tiene capacidad. Él dice, yo quiero lo mío ahora, aquí. Bueno, algunos de nosotros somos bebés, solo con más edad, lo cual es más complicado. Muy bien, entonces, el hombre de Dios ha madurado espiritualmente, no es un bebé, es una persona que sabe esperar en Dios, es una persona que sabe que Dios tiene sus tiempos, sus ocasiones. El hombre de Dios es una persona que representa a Dios en el mundo. En otras palabras, es un claro testimonio de lo que Dios es. Es como dice la palabra, luz del mundo, sal de la tierra. El hombre de Dios marca una diferencia en el lugar donde Dios lo coloca, porque refleja la luz de Cristo, refleja el gozo de Cristo, refleja la paz de Cristo. El hombre de Dios es una persona que está relacionada íntimamente con la palabra. Uno de los aspectos que marca la vida de un hombre de Dios es qué tan lleno de la palabra está. Nosotros iniciamos la conferencia hablando del rol de la palabra y del Espíritu Santo. Entonces el hombre de Dios refleja mucho
lo que Dios es, lo que Dios ha revelado. Ahí en sus notas está el texto de 2 de Timoteo 3. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, equipado para toda buena obra. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos la palabra. La palabra es el alimento del alma. Y así como físicamente no pudiéramos subsistir sin el alimento del cuerpo, espiritualmente hablando, nuestras almas no podrán subsistir si no hay el alimento espiritual. Parte del problema es que estamos muy débiles en la palabra. Parte del problema es que hay una anemia espiritual de la palabra. Estamos muy llenos de nosotros mismos. Estamos tan llenos de nosotros mismos que Dios no encuentra lugar para entrar. Y parte de la dinámica es vaciarnos de nosotros mismos para que haya lugar en el corazón que Dios pueda posarse. Una de las cosas que define más enfáticamente nuestra madurez espiritual es qué tan saturado estamos de la palabra, qué tan lleno estamos de la palabra. Ese término hombre de Dios se usa para identificar varios hombres en la Biblia. Ahí le puse un par de ejemplos. Esa es la bendición, dice Deuteronomio 33:1, con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de morir. A Moisés se le da ese título. Y una de las cosas específicas aquí, cuando Moisés es llamado así, es porque fue capaz de bendecir. Y fue capaz de bendecir en el momento más difícil de su vida, cuando estaba presto a morir. Un hombre de Dios tiene suficiente de él para poder dar a otros. Un hombre de Dios recibe de Dios para, aún en situaciones apremiantes, poder tener algo que compartir. Primera de Samuel capítulo 9 al 6, verso 6 dice: y él le respondió, este es el siervo que encontró en la casa del rey Saúl, he aquí que hay un hombre de Dios, ahí está la expresión, en esta ciudad, el cual es tenido en alta estima. Ahí está la palabra. Todo lo que él dice se cumple sin falta. Hay una labor profética. Vayamos ahora. Quizá pueda orientarnos acerca de la jornada que hemos emprendido. Obviamente yo estoy consciente de que está hablando de Samuel, un profeta de Dios, un rol especial de Dios en aquel entonces. Pero tomen la idea de qué se asocia a un hombre de Dios. Es un hombre que tiene sabiduría para aconsejar. Es un hombre que puede orientar según la palabra. Es un hombre que puede ayudar a saciar necesidades. Hay dos cosas en el texto que yo quisiera enfatizar, y eso es todo lo que vamos a hacer en esta sección, en esta segunda sección. El hombre de Dios rechaza algunas cosas. El hombre de Dios persigue otras cosas. Y ahí está la dinámica de su llamado. Siempre está en acción, o huyendo de algunas cosas o persiguiendo otras cosas. Y eso es lo que yo quiero que veamos. Cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas, la única manera de entender es volviendo atrás. ¿De qué cosas es que ha venido hablando? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con estas? Y el contexto nos va a ayudar. Hay dos cosas específicas, según el bosquejo que ustedes tienen ahí, que yo quiero señalar. Una es, el hombre de Dios huye de las falsas enseñanzas. Y no solo de las enseñanzas,
sino también de esos enseñadores, de esos maestros. Y aquí está el contexto en 1 Timoteo 6, 3 al 5. De nuevo, amados hermanos, déjenme decirles, ustedes deben esperar una exposición saturada de la Biblia, porque solo Dios puede hablar que nos cambie. Así que mientras yo menos hable y deje que Dios hable más, tenemos esperanza esta noche. Así que esperen muchos versículos de la Biblia, y lo que vamos a hacer es examinarlos. Ok, dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6, verso 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma, no se adapta, no encaja a las sanas palabras. ¿Cuáles palabras? La palabra de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Miren, voy a decir una cosa importante. Esto es muy importante aquí, porque la palabra tiene poder. El que enseña debe ser transformado por sus enseñanzas. La idea es que por nuestro estilo de vida nosotros podemos derivar lo que creemos. Enséñame tu vida, entonces yo entenderé tu teología. Si la teología que tú proclamas produce este estilo de vida, entonces es congruente. Pero si la teología que proclamas no produce tal transformación, entonces eso no sirve para nada. Cuando el apóstol Pablo está entrenando a este joven pastor, él está tratando de crear discernimiento en este joven pastor. Y la iglesia estaba siendo amenazada por falsas doctrinas. Y el apóstol quería asegurar que Timoteo, como un joven pastor, estaba equipado para poder discernir eso. Y la manera como el apóstol Pablo lo expresa es así: si alguno enseña una doctrina diferente, que no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Yo quiero señalarle aquí que hay una doctrina que tiene un efecto en la vida, y eso está conectado. La verdadera teología produce transformación, especialmente en quien la enseña. Yo no puedo enseñar una verdad tan gloriosa y mi vida quedar indiferente a esas verdades. El primer elemento de credibilidad para un buen maestro es que él vive lo que enseña. Y cuando el apóstol quiere ponerle un nombre a eso, dice piedad. La doctrina que es conforme a la piedad. En otras palabras, la doctrina que me acerca a Dios. La enseñanza que me cambia. La verdad que tiene poder. Como cantábamos en un momento, la verdad que me hace libre. ¿Libre de qué? Libre de mí mismo, libre de mis pensamientos, libre de mis pecados. Lo primero que el evangelio hace es salvarme de mí mismo. Yo soy mi principal amenaza. Yo soy mi principal problema. La verdad, la doctrina que es conforme a la piedad. No hay manera de separarlas. Entonces, esto es extremadamente importante, porque el apóstol va a decir: huye de esas cosas. Huye. Huye de una teología que no cambia a la gente. La teología bíblica no es para entretenernos. La teología bíblica es para transformarnos. Una iglesia está viva a Dios si las vidas de su gente son cambiadas y transformadas. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, cuando eso es así, esa persona está envanecida. ¿Saben ustedes qué significa envanecido? Cuando aquí en Colombia se usa ese término, ¿qué es lo que quiere decir? Que una persona está envanecida.
Yo no sé aquí, pero en República Dominicana la idea es, se cree superior a lo que es. Se le subieron los humos a la cabeza, dice mi abuela. El individuo se vende como lo que no es. Voy a decirle, uno de los problemas en esta presente generación es que estamos dando más importancia a la apariencia que a la esencia. Nosotros estamos muy preocupados cómo lucimos y damos muy poca preocupación a lo que realmente somos. Dios nos conoce en lo privado. Lo que somos en privado, donde solo Dios nos ve, eso es lo que somos. Uno de los problemas en esta generación es la social media, la tecnología y las redes sociales. Eso es impresionante. Déjenme decirle, yo no tengo ningún problema con Facebook, pero óiganle el nombre, Facebook. Eso no cambia a nadie. Lo que realmente cambia es el Holy Book, la Biblia. ¿Y usted sabe lo que es el Facebook? Una expresión de la gente intentando aparentar muchas veces lo que no es. Miren, yo conozco familias que tienen dificultades serias. Entonces ellos toman un día de vacaciones y es un desastre el día. El papá pelea con la mamá pelea con el papá, se pelean con los hijos se pelean uno con otro, pero llegó la foto para Facebook. Entonces ellos se arreglan, ellos se abrazan, ellos sonríen. Y cuando ellos postean eso en el Facebook, la gente lo ve y dice, pero mi familia es un desastre comparada con esa. Lo que pasa es que ellos ignoran lo que hay ahí. Yo nunca he visto una foto en Facebook que la persona no la arregle primero, porque hay mucho de apariencia. Digo, yo no estoy diciendo que todo lo que hay es malo, pero entiéndame el punto. Vivimos en una generación donde se le da más importancia a lo que se ve que a lo que no se ve. Y esa es la tragedia en que estamos viviendo. Estamos esforzándonos e invirtiendo en la apariencia al costo de la esencia. Y eso no va a funcionar. Cuando el apóstol Pablo dice acerca de esos maestros, dice, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones, en contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y el apóstol le dice, huye de esas cosas, sal corriendo, recházala. Decirle, el evangelio fue dado para creerse. A mí me parte el alma a veces. Yo estoy enseñando en un sitio, estamos hablando del temor de Dios, y vamos a historia del Antiguo Testamento, donde hombres que pecaron contra Dios, como la ira de Dios vino, como la Biblia está saturada de exhortación a decir, ten en cuenta a Dios todos tus días. El Nuevo Testamento, Anías y Zafira, que mintieron. Nadie les obligó a ofrecer dinero como una ofrenda. Fue de su propia motivación, y aún así mintieron y hubo que recogerlos. Entonces estamos hablando de eso, y la idea es, ¿te impacta eso? ¿Qué temor produce eso? Entonces viene un individuo y dice, yo quiero que usted me explique. Entonces los hijos de Adán, ¿cómo fue que se casaron? Hermanito, déjale a Adán por un momento por allá. Vamos a hablar de ti. Y siempre hay gente con una pregunta que no tiene nada que ver con la piedad. Entonces, yo no estoy diciendo que no hay lugar para el estudio, para la discusión, para aclaraciones. Pero muchas veces lo que andamos buscando es escapes para entretener la mente sin ninguna intención de rendir el corazón.
Y cuando Pablo escribe a este joven pastor, dice, huye de eso. Huye de maestros que tienen enseñanza que no transforman, que ni siquiera lo transforman a ellos. Están engañados, llenos de sospecha. No solamente eso, hay otra cosa de la cual debes de huir. El hombre de Dios huye de la influencia del dinero. Y esto sí es interesante en la generación que nos ha tocado vivir. Aquí está el texto otra vez. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia. Es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Los puritanos, los pastores del siglo XVI decían, el contentamiento cristiano es una joya rara. No se ve. Pero una de las cosas que evidencia una persona madura en Cristo es contentamiento en Cristo. ¿Saben qué? Dios nos ha dado demasiado. Ninguno de nosotros merecemos estar aquí. Así que si Dios nos ha salvado por gracia, ya estamos pagos. El resto es extra. Nosotros debemos ser la gente más contenta del planeta. Dios en Jesús ha perdonado nuestros pecados. ¿De qué es que nos quejamos tanto? Y cuando el apóstol equipa a este joven pastor, dice, la piedad es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Gozo en lo que Cristo es para nosotros. Gozo en lo que Dios dispone en nuestras vidas. Gozo en la manera como Él en su soberana voluntad decide guiarnos aquí. Y ahí viene la explicación. ¿Cuándo falla el contentamiento? Y dice el apóstol Pablo, verso 7. Porque nada hemos traído al mundo. Nada. Yo no conozco un solo bebé que haya nacido con unos tenis Nike, Jordan. No, nada. ¿Y sabes qué? Así que nada podemos sacar de él. Nada. Esta vida no promete nada aquí. Es un mal negocio invertir en lo temporal. Es un mal negocio amarrarnos a las cosas que son pasajeras. Nada hemos traído. Y en la contabilidad espiritual, el débito encuentra su crédito. Nada vamos a sacar de aquí tampoco. No importa lo que tengas. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso debemos estar contentos. Contentos. Esta es la pregunta entonces. ¿Qué tan contentos estamos con Dios? ¿Qué tan agradecidos estamos por sus misericordias con nosotros? Lamentaciones 3 dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Qué grande es su fidelidad. La pregunta es, ¿tú ves su misericordia cada día? La pregunta es, ¿tú recibes esa misericordia cada día? La pregunta es, ¿estás agradecido de la misericordia de Dios para ti? Contentos. Dios nos da más de lo que merecemos. Dios es demasiado bueno con nosotros. Dice, pero, y cada vez que nosotros encontremos un pero en la Biblia hay que levantar las antenas. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios, dañosos. ¿Cuál es el efecto de esos deseos dañosos? Hunden a los hombres en ruina y en perdición. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Uno de los problemas en esta dinámica es nunca estar satisfechos. Le preguntaron al hombre más rico actual, ¿qué usted quiere?
Y él dijo, un poco más. Eso solo. Un individuo que ni sabía todo lo que tenía, pero él no estaba satisfecho. Un poco más. La dinámica en la vida cristiana es esta. Yo estoy contento con lo que tengo. Si Dios me da más, pues amén, lo disfruto. Pero si en la soberanía de Dios no me da más, estoy feliz con lo que Dios me da. Eso no es una actitud de conformismo. Eso es una actitud de agradecimiento. Estoy agradecido con lo que Dios me ha dado. Los que quieren enriquecerse caen en una trampa. Eso es lo que la Biblia dice. Es una trampa de la cual escasamente pueden escapar. Sus deseos le hundirán. Sus deseos no lo dejarán afirmar. Porque, déjame limpiar aquí, porque hay una razón. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Una raíz que es un veneno. No se anuncia públicamente, pero secretamente mata el alma. Apaga la pasión por Jesús. Desanima los afectos del corazón. Cuando el amor al dinero domina en el corazón, las verdades del Evangelio parecen insípidas. Las promesas de Jesús parecen poco alentadoras. Estoy demasiado afanado por las cosas de este mundo. No hay lugar en mi corazón para reflexionar en la eternidad. Ese es el problema. Y dice, por eso, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe, se torturaron con muchos dolores. Y dice el apóstol Pablo, ¿quieres un buen consejo? Huye de esas cosas. Lo primero que define un hombre de Dios es que él huye de cosas. Él se aparta de cosas. Intencionalmente toma decisiones hacia un lado opuesto. ¿De qué huye? De una enseñanza que no tiene poder. De maestros que no transforman. De gente que dice una cosa y vive otra. ¿De qué huye? Del amor al dinero. Huye de esa falta de contentamiento. Huye de aspirar tanto que no disfruta lo que hay ahora. Una de las tragedias en nuestra generación es que por causa de estar tan afanado por lo que no tenemos, perdemos la oportunidad de disfrutar las bendiciones que Dios nos da hoy. Hoy. Hay tanto que Dios nos da cada día. Pero estamos tan enfocados en lo que no tenemos que perdemos la oportunidad de disfrutarlo. Entonces, en primer lugar, el hombre de Dios, aquel que ha sido escogido por Dios, aquel que ha sido santificado por Dios, aquel que ha sido amado por Dios, salvo por su gracia, amado en Cristo, salvado por su sangre, es adoptado en la familia de la fe, vive por la gracia. ¿Qué hace el hombre de Dios? Rechaza algunas cosas, huye de algunas cosas. Pero en segundo lugar, no solamente él rechaza cosas, ahora vamos a la parte más importante. Hay cosas que él persigue y usted debe imaginar la dinámica. Hay veces que debemos huir de un lugar y hay veces que debemos perseguir otras cosas, y de eso es que queremos hablar. ¿Qué cosas el hombre de Dios persigue? Las cosas que el hombre de Dios persigue, dice el texto. Para poder entender, entonces veamos lo que el apóstol dice. Dice el verso 11 y la primera parte del verso 12. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue, persigue, busca la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la perseverancia, la amabilidad, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. Yo quisiera esta noche compartir con ustedes 7 cosas que el hombre de Dios persigue basado en el texto. Y eso es lo que yo quisiera que desempaquemos un poco. Así que acomódese bien y vamos a ver qué Dios puede hablarnos de eso. En primer lugar, el hombre de Dios debe seguir la justicia. El hombre de Dios persigue la justicia, ama la justicia, abraza la justicia. La palabra en el original está ahí y se define como dar a Dios y a los hombres lo que le corresponde. Eso es lo que el término en el griego quiere definir. Dar a Dios y dar a los hombres lo que le corresponde. En la Biblia nuestro llamado es tener a Dios primero. Déjeme decirle, los evangelios están saturados de exhortaciones. En Mateo encontramos una exhortación que dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? Todas estas cosas serán añadidas. El énfasis del texto allá es primeramente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Escuchen esto. El hombre de Dios tiene a Dios primero. Es su prioridad. Es el norte de la vida. Dios diseñó este asunto donde la única manera como podemos glorificarle, como podemos brindar justicia, es poniéndolo a Él primero. Dios no se va a conformar con ser el vicepresidente en la empresa de nuestras vidas. Él quiere ser el CEO de la empresa. Dios no se va a conformar con ser la primera finalista en el concurso de belleza de nuestra vida. Dios quiere ser el rey, la reina de eso. Dios debe ser primero. Déjeme decirle esto: todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que no es Dios, se convierte en un ídolo. El problema nuestro se llama idolatría. Nosotros los latinos, Colombia, República, todos estos países de por aquí que tenemos una tradición católica muy fuerte, cuando oímos la palabra idolatría, entonces nosotros pensamos en santos, nosotros pensamos en vela prendida, nosotros pensamos en todas esas cosas raras. Pero no, hermanito, déjame decirte, idolatría, un ídolo puede ser tu carrito, un ídolo puede ser tu matrimonio, un ídolo puede ser tu dinerito, un ídolo puede ser tu salud, tu apariencia, tu comodidad, un ídolo puede ser tu ministerio. Todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, que no sea Dios, es un ídolo. Todas esas cosas pueden ser buenas, pero nunca fueron diseñadas para ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Un hombre de Dios persigue la justicia. ¿En qué sentido? Honra a Dios. Le da a Dios el lugar que le pertenece. Dios es el rey. Nosotros somos sus súbditos. Ama la justicia con los hombres. Nuestro trabajo no es aprovecharnos de la gente. Nuestro trabajo es gastarnos por la gente. Nuestra función en este mundo es amar aún a los enemigos. Nuestro trabajo en este mundo es reflejar lo que Cristo hizo. Y Cristo fue a una cruz por ti y por mí, que no merecíamos. El verdadero hombre de Dios persigue la justicia. Tiene una solemne determinación a honrar a Dios, a honrar a los hombres. No solamente eso. En segundo lugar, el hombre de Dios debe seguir la piedad. Esto es importante.
Ahorita lo veíamos en sentido negativo, que la doctrina según la piedad no había conexión. Por eso huye de eso. Persigue la piedad. Persigue la piedad. La piedad es una práctica que nos relaciona con Dios, que nos eleva para vivir una vida excelente. La piedad nos une con Dios. Cuando la Biblia dice piadoso, quiere decir cerca de Dios. Disfruta a Dios, vive en su presencia. Dios nos llama a estar cerca de Él. Dios disfruta cuando nosotros le disfrutamos. Nuestras vidas no pueden quedar indiferentes si estamos cerca de Dios. Cuando Dios está cerca, Dios nos cambia. Cuando Dios está cerca, Dios nos llena. Cuando Dios está cerca de nosotros, cambian nuestras aspiraciones, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestros sueños, cambian nuestros anhelos. Un hombre de Dios persigue ser transformado por Dios. Ese es el término en esencia que queremos decir con piedad. Nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y eso se exhibe en el hogar. La Biblia le dice, como leíamos, eso trae gran ganancia. No solamente para esta vida, sino para la que viene. Déjame decirle, Dios está en una relación con nosotros donde Dios desea que le disfrutemos más. Mañana vamos a ver mucho de eso en aspectos prácticos, que eso significa. Pero básicamente nosotros tenemos que ser más consistentes y más conscientes de decidir vivir más en su presencia, tomándolo en cuenta, sabiendo que nada obstaculiza su mirada sobre nosotros, escuchando más su voz, deleitándonos más en Él. De nuevo, yo creo que el problema en la generación en que vivimos es en una generación que está muy vacía de Dios. Estamos demasiado llenos de nosotros mismos. Y un hombre de Dios persigue la piedad. Hay un gozo especial que no lo dan las cosas. Me dice, uno de los problemas en esta generación es que estamos más contentos con lo que Dios nos da que con Dios mismo. Estamos más interesados en las bendiciones de Dios que en Dios mismo. Estamos más empeñados en las cosas que salen en vez de la fuente. Escucha esto, amado hermano que estás aquí. Dios es mejor que sus bendiciones. Dios es mejor que lo que Él da. Dios es la fuente. Estando cerca de Él, nada nos faltará. A veces estamos demasiado amarrados a lo que Dios nos da y no nos importa mucho Dios mismo. Eso es una tragedia. Las cosas no bendicen. Dios es quien bendice. Mire, yo veo gente a veces, y me ha pasado a mí, a veces por alguna circunstancia no he comido bien, me pasan las horas y llega el momento que ya yo estoy desesperado por comer, y cuando llego y veo lo que mi esposa me preparó, se me quita el apetito. Y yo digo, ¿cómo puede? O sea, yo se supone que ahora que yo debería estar disfrutando. Las cosas nos dan disfrute, no lo dan cuando Dios pone su toque de bendición en las cosas. Entonces podemos disfrutarlas. La fuente de toda bendición es Dios. Dios es el que nos llena, no las cosas. En nuestra vida hay un vacío tan grande que solo Dios puede llenar. Y cuando lo intentamos llenar con cualquier cosa que no es Dios, va a haber problemas, serios problemas. La piedad debe ser ejercitada. ¿Qué busca un hombre de Dios? Un hombre de Dios persigue la justicia. Darle a Dios el primer lugar, darle a los hombres el lugar. En segundo lugar, el hombre de Dios persigue la piedad.
vivir en su presencia, estar lleno de Él, ser impactados por Él. En tercer lugar, el hombre de Dios debe seguir la fe. La fe. Esto es muy importante. Y yo creo no poder sobreenfatizar la importancia de este asunto. Y me voy a dar un pasaje, lo van a anotar porque no creo que está en sus notas, Hebreos 11. Y yo quisiera tomarme unos minuticos para desempacar esto, porque yo quiero que entendamos de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de fe. Hebreos 11 es, en el Nuevo Testamento, el museo de la fe. No hay un capítulo en la Biblia entera que exalte más la fe que Hebreos 11. Usted puede imaginarse un museo, literalmente. Primer piso está Abraham, el padre de la fe. Nadie ha tenido más fe que ese hombre. Usted sube al próximo nivel, está Moisés, y ahí están todos los héroes de la fe. Es impresionante lo que esos hombres hicieron por la fe. Por eso están en el museo. Hebreos 11 es el museo de la fe. Todo el que está incluido en ese capítulo tiene una sala en ese museo. Cuando el autor de Hebreos intenta concientizarnos acerca de la fe, esto es lo que dice. Dice Hebreos 11:1, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces todos nosotros que hemos ido a escuela dominical, lo que hemos enseñado, eso es lo que le decimos a todo el mundo. Fe es certeza de lo que se espera. En otras palabras, yo creo aunque yo no vea. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dios lo dijo, es un asunto de tiempo. Yo lo creo, eso es fe. Ahora yo creo que Hebreos 11:1 todavía es muy filosófico, porque yo repito eso muchísimas veces, pero no necesariamente mi vida refleja eso. Para mí, el versículo que realmente ilustra la fe es el verso 6. Y yo quisiera explicarse. Dice el verso 6, sin fe, ahí está la fe otra vez, es la misma fe que estamos hablando en el verso 1. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa la palabra imposible? Imposible. No hay que ir a un seminario para eso. Imposible. No hay manera. Sin fe no hay manera de agradar a Dios. No hay un simple acto que podamos hacer que Dios sea agradado si no es con fe. Y el autor quiere explicar eso. Va a repetir lo mismo, pero con otras palabras. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de lo que le busca. Eso es fe. La fe descansa sobre dos columnas. Una columna es Él existe. Otra columna es Él remunera a los que le buscan. Fe es creer esto: Dios es bueno, Dios es real, Dios existe, Dios es compensador. Cuando yo estoy en una dificultad, entonces uno de mis problemas de incredulidad es: Dios está consciente de este asunto. Esa es una primera columna de la fe. Esa primera columna que Él existe me dice: Dios es el rey soberano del universo. Dios está gobernando su creación. Estaba lloviendo cuando la conferencia iba a empezar. Dios está en control. No llegó el dinerito que necesitaba para pagar. Dios es soberano. Dios está gobernando. Eso es fe. Yo creo que Dios sabe lo que está haciendo. No hay nada que escape al control de Dios. Eso es fe. La otra columna dice: Él es el compensador de lo que le buscan. Entonces ya no es creer que Él está ahí gobernando. La otra columna de la fe me dice: Dios está gobernando para tu bien. Dios es bueno. Dios coordinará todo esto para que se combine y se cumpla Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que al final
se combinarán para hacer lo que Dios manda. Eso es fe. Dios es real, Dios es bueno. Cuando yo dudo de esta columna, se va la fe. Cuando yo tengo un problema y yo creo que ni Dios puede arreglar esto, entonces yo estoy atentando contra la primera columna de la fe. O cuando yo digo, Dios debe estar enojado conmigo, Dios está haciendo esto para matarme, hacerme daño, yo estoy dudando de la segunda columna, se cae la fe. Fe es creer que siempre, en toda circunstancia, en toda ocasión, Dios es real, Dios es bueno. El hombre de Dios persigue eso. El hombre de Dios cultiva eso. El hombre de Dios en sus momentos más oscuros que puede pasar en la vida, no tiene duda de que Dios obrará. Porque Él existe, porque Él es galardonador de lo que le busca. El hombre de Dios persigue intencionalmente ese asunto. Nosotros vamos a abundar más mañana en cómo enriquecer esa fe. Pero lo que quería definir lo que Él busca. En cuarto lugar, el hombre de Dios debe seguir el amor. Ahí está en el texto, estoy simplemente tomando cada término. Dice el verso, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué? La justicia, la piedad, la fe, el amor. Es decirle, nosotros vivimos en una generación donde todo el mundo habla de amor. El problema es que usamos la palabra amor, pero no en el contexto en que la Biblia lo define. El amor es un fruto del Espíritu. Es decir, nadie nace con eso. Lo da Dios. Y es un fruto del Espíritu que me mueve a sacrificarme para hacer el bien. Eso es en esencia el amor bíblico. En otras palabras, alguien decía, es complicarnos la vida para descomplicarse la otra. Eso es amar. Complicarme la vida para yo descomplicársela a otro. El amor bíblico siempre incluye un sacrificio. Si usted ama y no le cuesta nada, eso es un engaño. Porque para amar bien hay que sufrir bien. Para amar bien hay que sacrificarse bien. Para amar como Dios hay que dar como Dios da. Déjeme darle un ejemplo a los que están casados aquí esta noche. Y si usted viene el lunes y el martes, pues va a oír un poquito más de eso, que es el tiempo de parejas. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ahí está el término. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo fue que Cristo amó a la iglesia? Se dio a sí mismo por ello. Cada vez que la palabra amor aparece, sobre todo en el Nuevo Testamento con relación a Dios, tiene que haber un sacrificio. Cristo amó a la iglesia, se entregó. El pasaje más famoso de la Biblia entera, ¿quién me dice cuál es? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito. Cada vez que la palabra amar aparece, búsquelo en el contexto, hay algo que dar. El hombre de Dios persigue amar como Dios. El hombre de Dios busca las oportunidades para eso. Miren la diferencia. Lo que para algunos es un problema, para un hombre de Dios es una oportunidad. Para lo que a algunos les representan una amenaza de su comodidad, porque van a tener que sacrificar algo, sea su tiempo, su dinero, su comodidad, lo que sea. Para un hombre de Dios es la oportunidad de maximizar el amor de Cristo. Ahí está la diferencia. Uno ve un problema cuando el otro ve una oportunidad. ¿Cómo te explica eso? Solo Dios puede hacer eso. En quinto lugar, el hombre de Dios debe seguir la perseverancia, la paciencia. El término que aparece ahí en sus Biblias,
Perseverancia se traduce en algunas versiones paciencia, se traduce incluso como mansedumbre. Paciencia, perseverancia. Un hombre de Dios persigue crecer en eso, voluntariamente, intencionalmente. Esa paciencia, perseverancia, también es un fruto del Espíritu. Y lo que eso hace es que me ayuda a confiar, me ayuda a esperar en Dios en medio de dificultades. Eso es lo que esa gracia hace en mi vida. Cuando yo ejercito esa perseverancia, esa paciencia, entonces aprendo a esperar en Dios. Déjenme ponerle un ejemplo rápido. Aquí está el Salmo 40. Voy a leerlo simplemente y ustedes luego lo buscan en su casa. Escuchen la experiencia. Una de las cosas más maravillosas de los salmos es que los salmos no están editados. Ahí está tal y como surgieron. No lo arreglan para que luzca bonito. Eso es lo que el salmista vivió. Por eso uno se identifica tanto con los salmos, porque es como si contaran una historia. Otra cosa interesante es que usualmente los salmos se escriben después que el salmista pasó por ahí. Entonces ya el salmista cuando escribe ya vivió la experiencia. Y él dice: al Señor yo esperé pacientemente. El hebreo dice: esperé esperando. Es una redundancia. Esperé pacientemente. ¿Y qué pasó? Y Él se inclinó a mí. Y Él oyó mi clamor. ¿Qué clamor? Me sacó del hoyo de la destrucción. Me sacó del lodo cenagoso. ¿Qué viene a su mente cuando usted oye eso? ¿Usted cree que el salmista estaba en la playa con una piña colada cuando él escribió eso? ¿Cómo usted cree que se sentía este individuo que cuando él quiso explicar, él dice: yo me siento como en un hoyo de destrucción, yo me siento como en lodo cenagoso? ¿Usted ha estado en algún sitio de lodo cenagoso? ¿Usted sabe qué es lo que pasa cuando usted intenta salir? Que usted se hunde más. ¿Qué usted cree de una experiencia así? El tipo estaba en un hoyo y dijo: yo esperé pacientemente. ¿Y qué hizo Dios? Dice: Él asentó mis pies sobre una roca. ¿Usted cree que es lo mismo estar en un terreno cenagoso que en una roca? Dios me salvó. Y dice Él: afirmó mis pasos. De hecho, es interesante que el real trabajo que Dios hizo no fue afuera, fue adentro. El problema estaba igualito afuera. Lo que Dios hizo es que le ordenó la cabeza. Eso es lo que el hebreo dice cuando dice: afirmó mis pasos. El individuo estaba en un desasosiego y Dios le ordenó la mente. Y ese tipo dijo: yo me siento como en una roca ahora. Es más, ¿qué tan roca él se sentía? Él dice: puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Déjeme decirle esto, eso es lo que se llama sanar el alma. Usted puede creer que a un tipo que él dice que estaba en el lodo cenagoso, el hoyo, y ahora está cantando. Eso es lo que se llama sanar un alma. El tipo estaba en desesperación y ahora está cantando el tipo. Lo sanó Dios. Y él dice: muchos verán esto, muchos, y temerán y confiarán en el Señor. ¿Qué es lo que van a ver? Eso es lo que se llama evangelismo. ¿Saben cuál es el evangelismo? Tu testimonio. Cuando gente vea que te estás hundiendo y ahora están cantando, tú cantando, contento. Cuando la gente ve eso, dice: temerán, confiarán en el Señor. Pero el texto enseña a esperar en Dios. El hombre de Dios persigue eso. El hombre de Dios quiere cultivar eso. Yo sé que Dios está ahí. Dios no me va a abandonar. Sexto, el hombre de Dios debe seguir la amabilidad y la humildad. Así dice el texto. Persigue la amabilidad, la humildad
Esa bondad es un fruto del Espíritu que me ayuda a buscar oportunidades para hacer el bien. Estoy lleno de Dios, por tanto puedo dar de Dios. De nuevo, veo oportunidades en la necesidad de la gente. Dios me inspira a darme. Dios me inspira a amarlo, sin importar y sin esperar nada a cambio. No quiero abundar mucho de eso por el tiempo, pero aquí está el texto. Dice en Hechos 11, hablando de Bernabé. Anoche aquí con el equipo hablábamos de eso, el cual fue enviado a Antioquía por los apóstoles porque se estaba convirtiendo a la gente. Y dice, cuando él vino, él vio la gracia de Dios en la gente. Se regocijó, animaba a todos para que de corazón firme permanecieran fieles al Señor. ¿Por qué? ¿De dónde Bernabé sacaba ese espíritu? Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Él reflejaba la bondad de Dios. Bernabé amaba bien, porque había experimentado lo que es ser amado por Dios. Él sabía lo que era eso. Por eso podía dar. El término en el texto incluye también la idea de mansedumbre. Es el fruto del Espíritu que nos ayuda a combatir la ira pecaminosa. El hombre de Dios persigue ese carácter manso, humilde, paciente, es la idea. Y finalmente, en séptimo lugar, el hombre de Dios debe seguir una batalla. Dice el versículo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. El hombre de Dios entiende que su vida es una lucha espiritual. Y él describe, discierne cada evento de la vida a la luz de esa realidad. La vida del creyente está definida en términos de una lucha espiritual. Déjame leer este texto y con esto terminamos. Dice Efesios 6. Por lo demás, de nuevo, esa es una expresión que dice, vamos a pasar ahora a la aplicación de Efesios. 5 capítulos y 9 versículos de doctrina. Doctrinas gloriosas. Y ahora el apóstol va a cerrar esto. Esta es la aplicación del sermón. Por lo demás, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y yo digo, en serio, eso fue lo único que se te ocurrió decir para terminar el sermón. Todo un libro escrito para terminar aquí. Eso es. Todo lo que el apóstol enseñó en Efesios es para llegar aquí. Si nosotros lo pusiéramos en el idioma actual, lo que el apóstol dice, entonces, cuídate. Cuídate. Fortaleceos en el Señor y en su poder de su. ¿Por qué? Dice, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Es una lucha. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, ahí está la palabra, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hermano, tu problema no es tu esposa, tu problema no es tu jefe, tu problema no es tu pastor, tu problema no son tu empleado, tus hijos, tu vecino. Nuestra lucha no es contra gente, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, ¿contra quién es? Dice contra principados, déjenme ponérselo aquí, y eso es plural con ese. Contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Y qué quiere decir todo eso? Mientras los teólogos más estudian ese versículo, menos saben. No sabemos. Yo lo único que sé que hay mucha gente ahí. Hay mucho asunto. Los puritanos decían, en base a este texto, que por cada creyente Satanás dispone de 500 demonios a tiempo completo. Esto no es un jueguito, esto es una realidad. Y el apóstol, cuando escribe al joven pastor Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Es un pleito, es una lucha a muerte. La vida del hombre de Dios se define por ser una lucha espiritual. Hermanito, si todo fuera venir a la iglesia a leer la Biblia, irme para mi casa, esto fuera un asunto fácil. El problema es que hay un enemigo.
Y cuando la Biblia describe ese enemigo, dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Yo le decía a un hermano en estos días, ¿alguna vez tú has visto un león rugiente? Yo tuve la oportunidad de ir a un zoológico cuando mis niños estaban pequeños, y cuando nos acercamos donde estaba el león, ese león abrió la bocota. ¡Uah! Y de eso hace 22 años y todavía yo tengo el oído en el tímpano, el ruido aquí adentro. Si un león de eso te encuentra, no es para pasarte la lengua viendo televisión como un perrito, una mascota. Es para volarte la cabeza. Satanás quiere una sola cosa de nosotros: volarnos la cabeza. Satanás no está contento que estemos aquí. De hecho, esto es tan real que ya él debe de estar diseñando qué va a hacer para que se te olvide todo cuando tú salgas por esa puerta. Es una lucha espiritual. ¿Qué tan conscientes estamos de esa lucha espiritual? ¿Qué tanto nos estamos preparando cada día para esa lucha espiritual? 7 cosas que el hombre de Dios persigue. Y dice el apóstol: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado. El hombre de Dios tiene una identidad. El hombre de Dios tiene un llamado. Si Dios nos ayuda, entonces mañana lo que queremos considerar es que el hombre de Dios tiene una búsqueda, que es la gloria de Dios. Y el hombre de Dios tiene un desafío, que es su carácter. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.